Lo que habíamos anunciado, no estos días, sino hace varios meses, esa coincidencia entre lo que la élite política peruana, que nosotros le decimos la DBA, vale decir, la derecha bruta y achorada, que el término no lo hemos puesto nosotros, sino un periodista de Lima, decíamos que había un triángulo de coincidencia para que la agresión contra la democracia, tradúzcase golpe de Estado al presidente Castillo, tenía un triángulo. Decíamos élite política, decíamos la parte judicial, las entidades judiciales y la actuación mediática. Bueno, ahora todo está notoriamente verificable, ya no queda duda. Hay un juez en todos los actos de lawfare a nivel internacional, porque lo que está sucediendo se llama así, guerra jurídica, en inglés lawfare, contra un gobierno que no se somete a los intereses de las empresas transnacionales. Entonces se actúa así, como lo estamos viendo aquí, en el Perú. Anoten el nombre. Se llama Manuel Chuyo Zavaleta. Ustedes han escuchado entre el viernes último y hoy miércoles 27 ese nombre. No lo han escuchado. Bien curioso, ¿no? Con esa prensa inquisidora que quiere siempre estar señalando los errores. Qué raro que la prensa de Lima no se haya dado cuenta que hay un personaje desde el Poder Judicial que es protagonista de lo que estamos viendo en estos últimos días y horas. ¿Quién es Manuel Chuyo Zavaleta? Manuel Chuyo Zavaleta es el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima. Tremendo membrete. Manuel Chuyo Zavaleta. ¿Qué ha hecho Manuel Chuyo Zavaleta? Aquí tengo el oficio firmado por él el día 23 de julio. Lima, 23 de julio. 23 de julio, por si acaso, era sábado. Se supone que el Poder Judicial atiende de lunes a viernes, ¿no? Pero como todo estaba orquestado por el abogado Nakazaki, que ahora ya se sabe es el abogado de Bruno Pacheco, como todo estaba orquestado por Nakazaki, el 23 de julio, aquí está el oficio, el 23 de julio, el señor Manuel Chuyo Zavaleta, 23 de julio, Manuel Chuyo Zavaleta envía este oficio al coronel jefe de la Policía Judicial y de Requisitorias, 23 de julio, día sábado. Bien trabajador había resultado Manuel Chuyo Zavaleta, pero había que cambiarle la orden de captura y conducción, que se llama así, a don Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, que además desde el día 23 de julio, por la propia prensa golpista que tenemos en Lima,
señalan que ese día se entregó Bruno Pacheco. Lo concreto es que Bruno Pacheco, desde el 23 de julio, ya tenía un tratamiento preferencial, que no es usual, del juez Manuel Chuyo Zabaleta, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria especializada en delito de corrupción de funcionarios. Bueno, producto de este oficio, nosotros ayer, que era martes, nos preguntábamos cómo se llama esa condición en donde se tiene a una persona que está en condición de investigado y que tenía esta orden de captura, ¿en qué oficinas lo tuvieron sábado, domingo, lunes, martes? Eso preguntábamos ayer. Bueno, hoy día ya tenemos la respuesta. Resulta que Manuel Chuyo Zabaleta el sábado había pedido que se le levante la orden de captura a Bruno Pacheco, bien raro, ¿no? Día sábado, y Bruno Pacheco tiene desde ayer detención domiciliaria, nada más, y aspira a ser colaborador eficaz. ¿Le han contado esto en los medios de comunicación de Lima? No, tenemos que hacerlo nosotros desde ICA. Vamos ahora a compartir con ustedes, porque esto en realidad tiene interés internacional. A nosotros todos los días nos invitan, nos convocan, nos llaman de otros países y nos dicen qué está pasando en el Perú. Hay un periodista que ya ustedes lo conocen. Bueno, él también es uno de los que están interesados en desestabilizar la democracia peruana. Se llama Fernando del Rincón, de la CNN. Esta es la entrevista que le hizo al abogado Benji Espinosa. Veamos. Por eso es que se entregan muchos criminales, y usted lo sabe perfectamente, reducción de pena. Entonces, no, sí, así operan también las redes criminales. Cuando ven que el barco se hunde, las ratas salen primero y obtienen los mejores beneficios para acusar al jefe del grupito. Le doy la bienvenida a Benji Espinosa, es el abogado del presidente Pedro Castillo. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Don Fernando Rincón, muy buenas noches, un placer. Un placer saludarle. Oiga, abogado, qué difícil situación para usted, ¿no? Porque usted es peruano, es un ciudadano, además de ser un profesionista en el ámbito legal, es un abogado, por supuesto, y aquí hay una dicotomía muy difícil de manejar. Yo quiero preguntárselo, porque como abogado, bueno, está representando al presidente Castillo, por supuesto, tiene que defender los intereses del mismo, pero como peruano, ¿usted se siente bien con el desempeño, el mandato, con la imagen internacional, con las dudas, vaya, con el gobierno que tiene hoy y la falta de gobernabilidad que hay hoy en el país? No como abogado del presidente Castillo, se lo pregunto a usted como peruano. ¿Usted está a gusto con el gobierno actual? Don Fernando, hay que dejar claro que ejerzo mi profesión de abogado, especialista en el ámbito penal, y represento, en efecto, los intereses y los derechos de mi patrocinado, que es el presidente Pedro Castillo. Y creo que es muy importante establecer que toda persona en el Perú tiene derecho al debido proceso, al proceso debido o al proceso con todas las garantías, que encierra un conjunto de garantías como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a que la Fiscalía no tenga actuaciones sorpresivas. Estoy completamente de acuerdo con usted, abogado Espinosa, y lo entiendo, y la presunción de inocencia debe ser siempre, por supuesto, lo primero. Y le voy a insistir, como peruano, ¿cómo se siente Benji Espinosa, el peruano, con el actual gobierno? ¿Está satisfecho? Yo preferiría, don Fernando,
que podamos abordar los temas legales del presidente. Finalmente mi opinión no es trascendente, pero creo que mis consideraciones jurídicas sí lo son. Bueno, yo le voy a decir una cosa, abogado Espinosa, su opinión sí es trascendente, porque el estar representando al presidente Castillo puede tener un impacto en su propia vida como ciudadano peruano. Y si el abogado del presidente Castillo, como peruano, no está satisfecho con el actual gobierno, tiene un gran peso su opinión. Eso no quiere decir que no vaya a representarlo o que vaya en contra de sus intereses. Está hablando usted como un ciudadano más, que hará el mejor trabajo para representar al presidente Castillo. Y claro que vamos a hablar del ámbito legal, pero a mí me interesa saberlo y a la gente le interesa saberlo, porque es muy honesto, ¿no? Abogado Espinosa, es muy honesto dar su punto de vista como peruano sobre algo que además, qué difícil estar en los dos bandos, ¿no? Por un lado, un peruano que tal vez pueda sentirse afectado y no a gusto con el desempeño de su gobierno, pero al mismo tiempo defendiendo a la cabeza que es Castillo. O a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor está muy satisfecho. No, pero si tú me pides mi opinión, yo puedo estar de acuerdo con algunos lineamientos del gobierno del presidente y hay otras cosas que se pueden mejorar. Pero esa es mi opinión, finalmente, como ciudadano. Y mi parecer como abogado es muy importante en la medida en que creo que en el Perú existe hoy una politización de la justicia, una judicialización de la política que es lamentable y penosa. Bien, entiendo lo que me está diciendo. Qué difícil, pero yo quería escucharlo, ¿no? Quería escucharlo. Ya sabes que yo empujo para ver si obtengo la respuesta. Debe ser muy difícil, es una dicotomía, es un momento que nadie puede negar, sumamente complejo en el país en temas de gobernabilidad, por supuesto, y en el gobierno del presidente Castillo. Y tener que ser el abogado, además del presidente Castillo, pues debe de tener un conflicto interno difícil de superar, pero lo voy a dejar ahí porque seguramente no me lo va a decir, obviamente porque representa al presidente Castillo. Ahora, usted me dice que hay una judicialización, politización, etcétera. Pero déjeme preguntarle, oiga, abogado, ¿había en la historia del Perú, había conocido un presidente que en un año tenga 5 investigaciones en su contra? No, don Fernando, y no la había porque antes sí se respetó la Constitución con los otros expresidentes de la República, pero con el presidente Pedro Castillo Terrones no. Y te digo, don Fernando, que no tengo ningún conflicto en mi foro interno y en mi expresión externa. Te puedo decir absolutamente convencido que acá lo que se está haciendo es violar la ley de leyes, la norma más importante que existe en nuestra sociedad, en el Estado, para poder tener al presidente Castillo lleno de investigaciones, envuelto en cuitas tribunalicias y así distraernos de su función más importante, que es gobernar. La Constitución peruana prohíbe que al presidente se le pueda acusar constitucionalmente, y cuando habla así el artículo 117 de nuestra Constitución, lo que básicamente está estableciendo es que durante su mandato, que no es una carta de impunidad, ojo, durante su mandato el presidente únicamente se le puede perseguir por un delito y por 3 infracciones constitucionales. Y el único delito que permite nuestro ordenamiento jurídico constitucional es la traición a la patria. Ningún otro supuesto delictivo más, como se viene haciendo. Pero acá, de manera frontal, de manera deliberada, de manera clara, se viola la Constitución contra el presidente Castillo. No se hizo nunca antes contra ningún presidente que sí se respetó la Constitución respecto a ellos. Pero abogado Espinosa, pero a ver, la Constitución no dice que no se le puede investigar, abogado Espinosa. Es decir, aquí se le está investigando. La Constitución no prohíbe que se le pueda investigar, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que me dijo constitucionalmente, lo conozco perfecto. Y sé de qué contexto me está hablando y de qué artículo me está hablando. Pero la Constitución no dice que no se le puede investigar. Se le está investigando. Eso es todo lo que se está haciendo. Pero es que no es que todo lo que se está haciendo, porque una investigación encierra medidas. Una investigación supone citaciones, una investigación supone distracciones. O sea, el sentido constitucional del artículo 117 es que nuestro sistema constitucional no ha pensado
no ha establecido, no ha sido diseñado para que un presidente de la República en funciones pueda responder investigaciones, que no significa que el hecho no se investigue, que no significa que a las personas alrededor del presidente no se investigue como se viene haciendo. Nunca antes ha habido tanta investigación y tantas personas comprometidas en investigaciones por parte del Ministerio Público como lo están haciendo contra el presidente de la República. Incluso se ha creado un equipo especial acá en el Perú que la llaman corrupción en el poder, que en realidad es el equipo de fiscales contra el presidente Castillo y su familia. Sí, sí. Abogado, perdón que lo interrumpa, tengo que marcar una pausa. Usted me dice, le voy a voltear el contexto, ¿eh? Usted me dice a mí, nunca antes en el Perú se había dado que se abrieran todas estas investigaciones en contra de un mandatario. Y yo le pregunté al principio que si conocía usted algún presidente en la historia del Perú que tuviera 5 investigaciones en su primer año. Me dice que no. Y yo le digo a usted ahora, nunca antes en el Perú se habían tenido tantas dudas en tan poco tiempo de un mandatario. ¿Cuál es su respuesta a eso? Porque desde el ámbito jurídico entiendo lo que me dice, pero desde el ámbito público... Bien, nosotros, antes de reproducir este diálogo entre el abogado defensor del presidente de la República, el doctor Benji Espinosa, y el polémico periodista intervencionista, porque es norteamericano y tiene el antecedente de ser parte siempre de la debilitación de la democracia en cualquier país de América Latina, porque este es un aspecto que no se enfoca aún, y creo que la prensa peruana, especialmente la limeña, no lo va a desarrollar. Las preguntas del periodista Rincón de la CNN, como ven ustedes, son demasiado superficiales y genéricas, y se entiende que un periodista norteamericano de una cadena como la CNN debía hacer lo elemental que hemos hecho nosotros, tratar de entender cómo esta situación de Bruno Pacheco es capitalizada por la oposición, por la DBA, para lograr el objetivo que no es nuevo, porque el presidente, como el propio Fernando de Rincón admite, él ya lo entrevistó desde enero, pero recuerden que al presidente Castillo primero, apenas ganó la segunda vuelta, lo acusaban de haber organizado un fraude. Acuérdense, el triunfo de Castillo, según la oposición, especialmente el fujimorismo, era fraudulenta. Fueron a la OEA, etcétera. No les funcionó el tema del fraude, cambiaron de etiqueta. Vamos a ponerle ahora que es comunista. Tuvieron todo un andamiaje comunista. No le funcionó la etiqueta de comunista, ahora es corrupto. Entonces, el señor Fernando del Rincón hace preguntas, nos parece demasiado infantiles. Por ejemplo, dice si se siente satisfecho usted como peruano, si usted se siente satisfecho. Por supuesto, señor Fernando del Rincón, nos tenemos que sentir satisfechos de nuestra patria. Y si usted pregunta o le pregunta al abogado Benji Espinosa si se siente a gusto con el gobierno, nosotros desde ICA le preguntaríamos si usted, Fernando del Rincón, se siente a gusto con el gobierno de Biden. Si yo fuera norteamericano, yo no me sentiría a gusto con el gobierno de Biden, menos con el de Trump, menos con el de Bush. ¿Por qué? Porque el gobierno
de Estados Unidos cree que vamos nosotros en el mundo a seguir soportando la autodenominación de que son los paradigmas de la democracia, cuando tienen solicitando la extradición de Julian Assange, el periodista que fue extraído de la embajada ecuatoriana en el Reino Unido de la manera más arbitraria, más vil. Ese es el gobierno de Estados Unidos. Ese es el gobierno de Estados Unidos. Ellos dicen que son democráticos, allá los que le creen. Pero los que analizamos la realidad política internacional, no podemos permitir que un periodista como Assange siga en la situación más violatoria de sus derechos humanos impulsados desde Estados Unidos y todavía se autodenominen que son demócratas. Bueno, ¿qué dijo hoy día el abogado Benji Espinosa al ser abordado por la prensa? Precisamente porque aquí en Lima lo único que quieren es debilitar la democracia y que se concrete el golpe de Estado. Esa es la posición de la mayoría de la prensa limeña. Veamos. Denunciando que se está violando la ley. Exactamente tengo conmigo, invoco el artículo 139 del Código Procesal Penal, que prohíbe las actuaciones procesales que deben ser absolutamente reservadas puedan difundirse. Y paso a leer esa parte. Prohibición de publicación de la actuación procesal. Está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la investigación preparatoria. No se puede filtrar. Este festival de filtraciones fiscales y policiales es ilegal. Denuncio acá que el Ministerio Público está actuando de manera ilegal en comparsa política para poder generar una narrativa de vacancia o de suspensión al presidente de la República. He dicho y lo reafirmo, el Ministerio Público no puede jugar a hacer política. El Ministerio Público tiene que investigar y tiene que respetar los cauces de la legalidad. Así que si es que la Fiscalía no termina con el festival de filtraciones, será el juez el que censure a la Fiscalía a través de una tutela de derechos que anunció presentar. Si es que la Fiscalía no cesa, porque acá hay que ser muy claros, la información que es reservada está cautelada por el Ministerio Público. Solo el Ministerio Público y solo la policía tiene acceso a esa información. No la tenemos nosotros, porque esa investigación es reservada y porque el señor Pacheco está declarando de manera unilateral, sin presencia de la defensa, ante ellos. Así que son ellos los custodios de esa información. Y si esa información se filtra, es responsabilidad del Ministerio Público. Y si la policía lo hace, también es responsabilidad del Ministerio Público por falta de control a los agentes policiales. De Perú, precisamente, se ha dado a conocer que el abogado del señor Pacheco sería César Nakazaki, quien también es abogado de la señora Karelyn López. ¿Exactamente esto dentro del marco legal es posible o hay conflicto de intereses porque están investigados también por el mismo tema? Lo que tiene que establecerse es lo siguiente. Ahora Karelyn López y Bruno Pacheco comparten al mismo abogado defensor. Karelyn López decía una cosa que Bruno Pacheco, sin tener a la defensa del doctor Nakazaki, lo negaba y lo desmentía. Ahora que está el doctor Nakazaki con la mano izquierda defendiendo a Karelyn López y con la mano derecha defendiendo a Bruno Pacheco, la pregunta es, entonces se alcanzará la corroboración entre ellos, ¿no? Ahora sí van a coincidir sus versiones, porque tienen al mismo abogado. Bueno, lo que yo quiero decir es que acá hay que ser muy claros. Creo que el mecanismo de colaboración eficaz tiene que ser un mecanismo en el que la corroboración es el elemento central, nuclear y más importante.
Evidentemente estamos frente a trascendidos, frente a informaciones que se están filtrando, pero yo creo que la opinión pública debe conocer acá que lo importante es que mientras que los dichos no se comprueben, no se confirmen, no se corroboren, son solo hechos. Dichos, no hechos. Y la justicia penal trabaja con hechos. El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el entorno, la familia, los cuñados del presidente, ¿cómo ve usted ese tema también? Informe da pie a una investigación. En el caso de la primera dama, como ustedes han conocido, se ha incorporado una investigación y en esa investigación vamos a demostrar que la primera dama es inocente de las imputaciones que se están levantando en su contra. Ahora se solicitó esta investigación posiblemente y esto al presidente Pedro Castillo. Tenían entonces ustedes, amigos televidentes, lo último que ha expresado ante la opinión pública frente a los periodistas que abordaron esta mañana al abogado Benji Espinosa. Ya el contenido es totalmente distinto a lo que anoche declaró para el exterior, para la CNN, entrevista que nosotros acabamos de analizar con un enfoque y como ha sido Estados Unidos, la CNN, ellos saben muy bien lo que es un lawfare, así pronuncian los gringos, lawfare, pero los que estamos en el Perú tenemos que traducirlo. Lawfare significa guerra jurídica. Eso es lo que le están haciendo al presidente Castillo. ¿Por qué? Porque las transnacionales no lo quieren como presidente, en la medida que consideran que podría venir lo que acaba de suceder en Chile. El 4 de septiembre hay una consulta, un referéndum confirmatorio del texto constitucional que se ha redactado. Entonces, Estados Unidos tiene ya varias bajas en América Latina. Y ni siquiera hablamos de Venezuela, que ya sabemos es un caso muy directo de confrontación desde el 2005, cuando Hugo Chávez le dijo al presidente norteamericano que el ALCA no iba, independientemente de Venezuela. Ahora, en este momento, el problema para Estados Unidos es que está perdiendo a América Latina, ha perdido a Chile, ha perdido a Colombia. Ahorita, en los primeros días de agosto, juramenta Gustavo Petro. ¿Y cómo no? ¿Por qué no ponemos nuestro estilo de guerra jurídica, lawfare, en el Perú? Y eso es lo que está haciendo la fiscal de la Nación. A eso está llegando la Fiscalía de la Nación.